Listo, muchachos. Nosotros en esta materia vamos a hacer el diagnóstico financiero de un negocio. Entonces, voy a empezar el tema, pues como antes de contarles como el temario, les voy a hablar de qué son las finanzas. Listo. Esta va a ser mi clase. Pues, entonces, las finanzas se van a definir como una ciencia o un área del conocimiento que se va a encargar de administrar uno de muchos recursos escasos que hay en el sistema, y es el dinero. ¿Listo? Para entender cómo eso, entonces, les voy a explicar que las finanzas son un hijito, seguramente eso ya lo han dicho todos los cursos de aquí para atrás, pero como yo no sé, ya se me olvidar, pues voy a recordar. ¿Listo? Es un hijito de la economía. Entonces, cuando uno habla de qué hace la economía, es la ciencia, que además es una ciencia social, que se encarga de la administración de todos los recursos escasos del sistema. ¿Listo? ¿Y cuáles son esos recursos escasos? Pues eso ha dependido de la historia del pensamiento económico, que seguramente ustedes por allá en economía les dijeron algo sobre eso. Yo acá se los voy a resumir como en 3 segundos. Ustedes deben recordar, pues los financieros, digamos para los industriales les voy a contar, que por allá, imagínense cuando veíamos a los hermanos Grimm, entonces el señor feudal y no sé qué. Ese señor feudal estaba en una época de la vida donde aparecieron una escuela de pensamiento que se llamaron los fisiócratas. Los fisiócratas estaban como dirigidos de alguna manera por un señor francés de apellido Kuessmain, se puede pronunciar diferente en francés, listo, que era un médico además. Y este señor lo que dijo era que la riqueza de las naciones, que dio como la preocupación del economista, estaba basada en la tierra. Entonces de ahí que el señor feudal estaba muy rico porque tenía grandísimas extensiones de tierra. ¿Listo? Hoy, pues uno dirá que no solamente es la tierra, si eso lo ponemos a contexto actual, no solamente va a ser la tierra, sino también los recursos naturales, pues porque ¿qué me vale tener un montón de tierra que está totalmente improductiva? ¿Listo? O sea, que es árida. Entonces, es también ahí hablar de los recursos naturales. Después de ellos, pues ellos hicieron una cosa muy bonita, que era como el ciclo económico, de alguna manera, pues como cómo fluyen los recursos, y llegamos a los mercantilistas. Esta gente lo que empezó a decir era que la riqueza de las naciones estaba representada por los metales preciosos. ¿Listo? De ahí que uno, pues la reina Isabel, la reina Isabel se murió y todo el mundo estaba así como pensando en que era un diamante que había sacado de África, y que era un súper diamante y que había sido heredado de generación en generación. ¿Listo? Muy importante entender que eso hacía parte, pues, como de entre más acumulado, la riqueza acumulada a partir de este tipo de obras. Luego llegaron los clásicos y estos manes dijeron: venga, pues sí, súper bien el tema de la tierra, señor feudal, en los que tienen los metales preciosos, pero no podemos olvidarnos de hay que estructurar un intercambio de bienes, porque es que en mi tierra tenemos unas cosechas de aguacate ricas, pero a mí las uvas no me brindan, y yo soy una tomada de uvas. Entonces los clásicos dijeron que eso es muy bien, se puede hacer. Entonces hay un mancito que se llama David Ricardo, y este personaje habló de una cosa que se llama la ventaja comparativa. Entonces le digo: ustedes dos son dos países especialistas. ¿Usted por qué es bueno? A los aguacates. Usted dedica a los aguacates. Usted a los tomates. ¿Por cómo hacemos para saber que nos especializamos en uno u otro? Porque a ellos les sale más barato, menos costoso cultivar aguacates, y para ellas es menos costoso cultivar tomates. Cuando mi costo es más bajo, el costo de oportunidad es más bajo, entonces yo tengo una ventaja comparativa. ¿Eso es lo mismo que ventaja competitiva? Definitivamente no.
La comparativa es comparativamente a mí me cuesta menos fabricar un cliente que otro. Y lo que yo hago es que me voy al mercado y hago intercambios. En ese momento también aparece un pensador muy famoso que se llama Adam Smith. Y Smith habló de dos cosas. La primera era la división social del trabajo. O sea, ustedes son súper, I love Smith. Porque cuando ustedes hacen un trabajo en grupo, se divide el trabajo. El que no, no trabaja Smith. El que sí, es súper Smith. Entonces uno le dice, ay, a vos te quedan súper bonitas las diapositivas, vos las haces. Y vos a buscar información, esta busca información hasta abajo de las piedras. Por hecho, se quedó en palo, es parece un detective. Usted busca y ya organiza. Listo. Cuando va a hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, yo programo y el otro analiza. Claro, entonces encontramos que cada uno tiene las habilidades y las explotamos al máximo. Da un trabajo súper bueno dividiéndose el trabajo, ¿cierto? Lo ideal es que luego se unan. Lo malo es que nunca se encuentran, que también pasa. O sea, entregan un collage, sacan C. Listo. Muy bien. Entonces, Adam Smith hablaba de la división social del trabajo, cómo a partir de eso nos podíamos volver cada vez más expertos. ¿Sí? Y también habló de una cosa que el año pasado dieron mucha leña en las redes sociales, y es la mano invisible. De la gente, o sea, si yo no sé, gano Petro, yo no soy petrista, reitero, pero las redes sociales ya son súper expertas en economía. Y entonces aparecen hablando de la mano invisible. Smith lo que dijo era que el mercado para la época de él era un lugar físico. Hoy hablamos de lugares virtuales, como Amazon, ¿cierto? Pero en esa época el mercado es físico, la plaza mayorista. Y en esa plaza llegaban los que iban a vender y los que iban a comprar, oferentes y demandantes. Como habían dos necesidades, ellos ahí se iban a poner de acuerdo. Iban a fijar el precio, que los que no estaban de acuerdo en transar, e iban a fijar el volumen de transacciones. Y Smith, a todo esto, sonaba como muy lógico, dijo, y no se requiere la presencia del Estado. ¡Oh! Oigan a esto. Entonces, a esos dos, ¿quién los cuida? Ellos se cuidan solos. Y Smith basó su idea en que naturalmente son dos agentes racionales. Y el mercado sí tiene una mano invisible. Vamos a ver. Imagínense que yo les voy a vender aguacates. Aquí les gusta el aguacate más. Ay, sí, ellos estamos peleados. Porque yo no sé ese man cuando está maduro y cuando está verde. Entonces, si lo abro verde me sabe a mal, y cuando lo abro maduro ya murió. Entonces yo ya peleé con él. Ya no lo quiero. ¿Pero quién es el problema del aguacate o usted? Yo creo que los dos, porque es que debería mostrar señales de que ya está listo para comerse. Como los otros, si no los toca y están blanditos, pero este ni lo uno ni lo otro. No hay comunicación ahí, no. Listo. Entonces yo les voy a decir que como, ¿y a quién le encanta el aguacate? Que no hecho, se da 3 caídas y un resbalón por ese aguacate. Yo sé que a uno. ¿Y a quién más? Entonces ellas son las más antojadas. Los demás no me sirven, porque los demás no me sirven, porque ustedes yo les voy a decir, el aguacate a 10.000 y me van a decir, pues me voy para el Lorena. Vale. Pero a ellos les voy a decir, pues, no te imaginas el Lorena, ya lo quiero. Entonces, mira, a 15.000 la aguacate. Listo. Y puede que ella, por el anfitrión, que están dos agentes racionales. Claro, y más el HAT, hace 15.000 no muchos aguacates el HAT. Entonces ella, pero yo le estoy viendo la apetito. La hora. Es la hora y el antojo para eso. Entonces yo le voy a decir a 15.000. Y ella, como son agentes racionales, yo le estoy viendo la necesidad y ella tiene la necesidad. Confluyen y vamos a vender. Vamos a comprar y a vender el aguacate en 15.000. Y ella sale y se va. Mañana yo le vuelvo a decir, ay, mira, es que esa me cosecha. 15.000. Ya mañana ella me dice, pelada, ya me da. Ya me da, ay, no, otro día será. No, yo me quedo así con las ganas de hacer una guacamole. Gracias. Y yo digo, ay, esa tan desgraciada, no, pues que le encantaba, ella me lo dijo. Entonces voy para donde la otra y le digo, ¿y usted qué? No me compró ayer a 15.000. Y
ella me dice, ¿qué? Pues con esa inflación y ese cuento con ese... ¿qué? No, yo no voy a comprar. Desgraciadas estas. Velas van antojadas y ni siquiera me quieren comprar, me compraron una vez. Ya la, puede que me compren dos, pero ya reiterativamente empieza a decir, no. Listo, porque ya ellas son racionales, puede que tengan mucho antojo para la boca, pero con bobos. Y entonces yo les voy a decir a todas ustedes, si ustedes no, pues, para inútiles no me van a comprar. No me sirven para esto. Y ustedes me van a decir, no, si a 15.000, no, profe. Listo. Noten que el mercado, ¿a qué está obligando al oferente? Desgraciado, porque yo soy muy desgraciado, estoy aprovechándome del antojo de ellas para subir el precio. Aquí a mí se me van a quedar los aguacates. Y como no hay comunicación entre el aguacate más y yo no sé si se maduro, no voy a empezar a estresar. Yo ya no sé si lo voy a poder vender o no. Entonces empiezo a decirle, venga, no. Al otro día les voy a decir a 7.000. Listo, pues así como que soy muy querida porque yo veo que les gusta. ¿Cómo voy a dejar que mis clientes se vayan a tener aguacate? Noten que ellas que están haciendo, si aparece ella y les dice a 5.000, ellas me dicen, ay, no, a 7.000 tampoco. Entonces el mercado empieza a decir, ay, yo prefiero. Y me quedo con un trapecio. No lo voy a mandar a matar. No, eso no se hace. Lo que yo empiezo a decirles, usted a 5.000. Entonces a ustedes los aguacatejas en 4.000. Y ella empieza a decirme, ¿qué? Desgraciada, en 3.500. Hasta que el mercado llegue a un punto de convergencia. Entonces noten que es la mano invisible, ese palo que la superintendencia a decir, cuadren esa discordia. No, ellas se me pusieron tocadas, me apareció una más pinchada a ofrecerme el aguacate y a mí me tocó empezar a negociar esta vaina. Sí logramos entender. Pues ahí sí es la mano. Pero eso no aplica siempre. Claro, yo tampoco soy boba, pues nací de noche, pero no de noche. El mercado puede dañarse. Se ha dañado muchas veces. ¿Han escuchado el cartel del cemento? O el cartel de los pañales. Ese es indignante. Miren, pues yo les muestro. Listo. Entonces, miren. ¿Quiénes entraron ahí? Las empresas seguramente uno no las reconoce, pero sí reconoce las marcas. ¿Quién no ha visto publicidad de Winnie Platín, la de las nalgas bellas? Listo. Pequeñín, la del pato. Hoggies, bueno, Baby Sec, yo no creo que sea como tan común para nosotros. Listo. Esta gente acordó, las empresas que la representan son Tecnoquímicas, Tecnosur, Kimberly, Familia. Y esas empresas acordaron subir el precio de los pañales. Cuando se da eso, ahí sí tiene que llegar el papá Estado a decir, dañados, ahí sí tiene, allá no funciona, porque la mano invisible funciona cuando los agentes no llegan a acuerdos. Entonces el mismo mercado, por las expectativas que tienen oferentes y demandantes, llegan a precios de equilibrio y a calidad de equilibrio. El mercado aquí, en cualquier parte del mundo, prevalece la competencia. Entonces la gente dice, ay, me montaron competencia. Yo quería estar solo, bueno, pues no. ¿Listo? Pero estos negocios, estos carteles, lo que hacen es que dañan la competencia. Y yo les voy a contar rápidamente. Miren, muchachos. Ellos acordaron subir los precios. Pero cuando se hace un acuerdo de precios, hay implícito un acuerdo de producto. ¿Sí? Yo les voy a contar cómo funcionaba eso antes. Eso se da más o menos como en 2014. Y yo se los puedo contar porque nosotros en mi familia tuvimos un primito, pues que ya no es tan primito, es un primo, que nació más o menos como en, yo no recuerdo, Dios mío, como en 2005 podría ser. Y miren, uno llegaba, iba a comprarle pañales. En esa época,
Él nació como en el 2000, en la época del 2000. La época del 2000 para nosotros los colombianos era una época muy maldita. Entonces era como profe, la profe estaba electrónica. Eso es para ponerle dramatismo. Pero era una época muy dura. Teníamos doble dígito de inflación. O sea, veníamos de unas crisis súper tesas. Eso pues los voy a mostrar después. Teníamos doble dígito de inflación, doble dígito de desempleo, el PIB en caída libre. Mejor dicho, estábamos llevados. Entonces, cuando uno le dicen, es que acá nunca se ha vivido una inflación de dos dígitos, ay, no, voy a mirar la historia de Colombia, los nunca vivimos eso. Pues éramos siempre del 30%, el 34%, una cosa así, brutal, local. Entonces, en los hogares, cuando la inflación es muy alta, eso termina afectando en mayor proporción a los hogares más pobres y estratos medios. Este primito que les cuento, que será el último, entonces, entre comillas, nace como cuando todos ya nos hemos ganado las peras y nos vamos a tener que peras no era, que compañeros, con todo eso que ya aprendieron, a él le tocó todo el aprendizaje. Pero hubo un momento en que los pañales estaban tan caros que yo recuerdo que la mamá decía que compro pañales de tela, que eso era un camello, porque era la tela y encima había que ponerles como un plástico, porque es aquello que se orina se filtra y entonces no hizo nada. ¿Listo? Pero la lavada, porque eso hay que aplicarle a las nalgas crema, y esas cremas manchan esa tela y el popi, por dicho. Entonces hubo un momento en que me dijeron, no, ¿sabe qué? Pañales desechables, que son muy caros y hay mucha variedad. Primero, caros, sí, por inflación. Dos, uno encontraba todos. Entonces, por ejemplo, había uno que le garantizaba a uno que el bebé se mantenía 8 horas seco. Dice, podría ser, pero otro le decía a uno, el mío son las mismas 8 horas, y el niño no va a quedar con la orina así, cuando orina que ya no le cuida, el peladito va a poder sentar normalito, bailando. Súper cool. Y la otra marca decía, el mío dura 8 horas, tiene indicador de chichi, indicador de popis y adicional, una cinta, no es la cinta que se, porque la cinta normal, pues uno está muy chiquitos para entender eso, pero uno sí vivió eso. La cinta, uno llega y me dice si el nivel de pañal estaba ya excesivo, uno le quitaba el pañal y ya el pañal ya dejaba de ser. ¿Sí? Entonces habían unos que son los que ya ustedes seguramente han visto en sus familiares, si tienen, es que no como en telita, un velcrito, entonces uno llega y lo quita, lo pone y no pasa nada. Entonces, pero cada uno, miren, era la competencia, y había libre competencia. Como había libre competencia, cada productor le añadía cosas. Llegó uno y dijo, el mío no dura 8 horas. ¿Cuánto debe dormir un bebé en la noche cuando se establece el sueño? 12 horas. Un niño debe dormir como mínimo 12 horas de y se logra. ¿Eso es un sueño como de cuento de hadas? No, se puede. Pero no es, o sea, no es recién nacido, o sea, no le pidan eso al recién nacido que se acueste a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana nos vemos mi amor. Porque el bebé recién nacido no. Pero ya más grande sí. Y este bebé recién ya eran 12 horas, 12 horas. Súper cool, porque es que de 8 horas era en mitad de la noche ir a cambiar al bebé, o sea, la mamá o el papá ya. ¿Cierto? El de 12 horas uno se levantaba, ese pañal que estaba a punto de explotar, pero ya levantaba el niño, normal, y bueno, y ahora un pañal. ¿Listo? Hasta que llegó el café. Y uno cómo lo visualiza, con videos como estos. Porque es que el video, no te imaginas el video del niño como el paralelo. El de Winnie, estoy inventando, el de Winnie, el niño 8 horas con la niñita abajo. En cambio, el invento. Pequeñín, es el invento para que me lo entiendan. Pequeñín, el niño con 8 horas y todo atlético. Porque esa era la promoción. La promoción no era las nalgas tan tiernas, la promoción era el niño que ofrecía frente a otros. ¿Listo? En cambio, mire estas. Pues es que eso es indignante.
La vida se trata de elegir y algunas de esas decisiones se toman con el alma, como elegir ser mamá y estar dispuesta a esperar más de 9 meses. O quedar embarazada, pero no de la barriga, sino del corazón. Aunque no tengas mis ojos, mi pelo o mi color de piel, sabes que decidí darte todo mi amor. Siempre creí que fuiste mi mejor elección, hasta que sin darme cuenta me hiciste descubrir que fuiste tú quien me eligió a mí. Mi amor como ningún otro amor. Es muy bonita. ¿Quién dice que no? Pero dígame, ¿qué producto me están vendiendo ahí? Me están diciendo mi pañal dura 12 horas, mi niño no se va a despertar orinado hasta el copete, o con el popis por la cáscara. No. Esa es una publicidad muy viejita. Cuando se establece el cartel, como ya no hay que competir, porque cuando se establece el cartel lo que empiezan a hacer es esos ejemplos, es decir, dramatización. Es decir, dividamos este país. Vos vendés al norte, vos al sur, yo en el centro, listo, ¿qué pañal? Uno que dure 12 horas, indicadores, si no, pues que los mire, con la cinta es así, yo ganadora, ya si no es así, ya no lo aceptan. Y en las 12 horas, la cinta, y qué más ponemos a eso. Ay, que pelado, pues no ante así, sino como que tenga flexibilidad. ¿Listo? ¿A qué precio? 20.000 la paga. Listo, va. Listo. 20.000 es muy barato. Listo, muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Eso se llama colusión. Nos pusimos de acuerdo, fijamos un precio, dividimos el país, se divide el mercado, porque yo acá lo estoy dramatizando, se divide el mercado y se fija cómo es el producto. Yo ya en la publicidad no voy a decir el mío dura 12 horas. Yo lo que yo sé que embarazada, doble muchachito, haga algo, pero que no me compre. Eso es lo que me están diciendo. Y si ustedes ven la publicidad de Winnie, es la señora habiendo tenido su bebé hace 5 minutos, maquillada, perfecta, y ese bebé rozagante, no está llorando, no tiene hambre, la mano está agotada, no es la maternidad más perfecta de la vida. Pues, la que no es. Cuando pasa esto, es que se rompe la mano invisible, pero miren que hay un acto de corrupción del mercado, o sea, hay unos oferentes que nos pusimos de acuerdo. Este caso es súper bacano porque yo no sé si en microeconomía para los financieros explican el tema del prisionero, pero lo que hace la super es decirles, venga, hay que si ya, pues, llego yo y le digo a la super, es algo muy malo que si hicimos algo muy con esas dos, nos juntamos, que fue, pues, la infancia del país, no tan pobre, siempre tan mal, nos hicimos muy ricos, eso sí, pero, entonces yo las hago igual. Yo, mira, tengo acá, tengo los correos, pues en esa época lo que sea, correos, lo que se haya acordado. Obviamente, como es una cosa ilícita, uno nunca dice, bueno, Winnie, sino que se ponen apodos. Entonces, el azulito, el patito, no sé qué, como para poderse diferenciar entre ellos. La super empieza a decir, desgraciada, le dice a esas desgraciadas, Ave María, las voy a juntar. Y entonces esta le dice, ay, pero súper. Y ella les dijo que soy uno de ellos, la verdad. Y entonces, porque la que sapió primero iba a lavarse las manos como Pilatos. Cuando siguieron investigando, el que sapió primero le había dado toda la información y le clavaron la multa. Ahí la multa, pues yo voy a hacer franca muchachos, porque de nuevo les digo, yo nací de noche, pero no de noche. La primera cuestionamiento que yo hago a eso es, cuando el mercado tiene esa corrupción, tiene que intervenir el Estado, ahí sí tiene que intervenir, los multan, pero la primera pregunta que yo me hago es, ¿la multa a dónde va? O sea, la multa llega al gobierno, que un gobierno como el colombiano se pierde. Dos, tantos niños, por ejemplo en este caso, que fueron afectados por el cartel de los pañales.
pues que eso se transmite al consumidor, el pañal baja de precio y la competencia sigue. Miren, ya saben cómo manejar el mercado. Yo siento que después de un parte del mercado sigue estando corrupto. Pues ya de manera como implícita, como que ya sabemos robar, así que ni lo miremos. Pues ya, si no me la ven. Pero eso es un cuestionamiento mío. No puedo dar fe de que funciona así. Listo. Muy bien. Y luego, se me va a tocar 5 minutos. Luego llega Adam Smith, llega Marx. Hasta ese momento, ¿cuáles eran los recursos escasos? La tierra, los recursos naturales, las piedras preciosas que necesitábamos para el mercado, pues para comerciar desde el dinero. ¿Listo? ¿Y dónde estaba la mano de obra? No, estaba como por 3 manos de la escasa. Hasta que llega Marx. Marx es un tipo muy díscolo para la época. Yo soy católica, apostólica y romana, pero pues también conozco la obra de Marx y sé que para los radicales de derecha piensan que Marx es un tipo colombiano. Pero yo lo saco de ahí, no estaba. Porque a ese man le debemos que nos pague su salario. De hecho, si ustedes ven el movimiento sindical, los movimientos sindicales se separan desde la ideología marxista. Y después se llaman comunistas, según la iglesia, él quiere acabar con la familia, que fue muy díscolo, o sea, era un hombre muy disruptivo para la época. Porque, primero, la gente dice que era un hombre muy pobre, pero no era pobre. Tenía un amigo, no, eran ellos, no sé, no tengo ni idea si eran parejas, no lo sé. Pero Engels le financiaba a Marx, incluso Marx, de los 3 tomos del Capital, solo escribe uno, los otros 2 los termina de escribir Engels. Juntos hacen una obra que además es muy bonita, pero hay que saberla leer. Esa, si me preguntaran, yo creo que Marx es el primer feminista de la historia. Porque junto con Engels, por eso lo atacan tanto la iglesia, porque él en esa época hablaba de la lucha de clases. Él lo que veía era que el sistema estaba conformado por los aristócratas, que es la clase más rica, por lo que son ricos de toda la vida. O sea, son educados, formados, muy ricos. Luego le seguían los burgueses, que eran familias muy ricas, pero que habían sido ricas por el comercio. O sea, es como la típica familia pequeña que apunta de comercio, salieron, pero no son muy estudiados, nada. Listo, todos, pero su tanto estudio. Y de ahí sigue el proletario. Entonces el man decía que esa lucha de clases era muy dañina. Y fue el primero que se atrevió a decir que al interior de la familia, que es la primera institución del sistema, se puede dar la lucha de clases si la mujer no ejerce una actividad productiva. Eso es lo que somos hoy, no. Pero ese man lo dijo por allá en la revolución industrial, o sea, casi lo condenan, o sea, más o menos si hubiera sido un poquito antes, lo clavan de él, o sea, una cosa horrible. Y la iglesia lo que decía era que este man quería dañar la familia porque la mujer tenía que estar a cargo del hogar. Y lo que el hombre decía era, la mujer no tiene que estar viviendo, tiene que también hacer parte de la actividad productiva para evitar la lucha de clase al interior de la familia. Porque esa mujer estaba supeditada económicamente al hombre. Pues el man fue un visionario de la perfecta, yo por eso cada vez puedo usar como la Marx fue el primero que dijo que el man llegó y les va a hacer como la dramatización. Saben que yo ya les dramatizo mucho. El man llegó y dijo, este cuaderno, pues ¿quién lo hace? Vos, los comerciales. Y esta fue la ruta para la máquina, la aristócrata, el burgués, las claturas. Listo. Pero él llegaba y las miraba y les decía clase estéril. ¡Oh! Es que era muy maldito. Pues, sí, como le decía clase estéril a los de la plaza. Pues. Esta gente decía, pero ¿cómo se te ocurre? Nosotros ponemos la plata para que las máquinas fabriquen esos hermosos. Pero él decía, sí, dígame, ahí está su plata, ¿y dónde está la mano de obra? ¿Dónde? ¿Dónde está reconocido que aquí hay un ser humano que o ensambla o está pendiente de la máquina o crea el diseño? Eso no lo creó la máquina y la persona pensando en eso. ¿Listo?
Entonces el man también lo mandaron para la candela del infierno, porque lo que dijo era que estaba sublevando a los más pobres, a la clase trabajadora, a los proletarios. ¿Listo? Pero a él se le debe que nosotros cuando costeemos un producto reconozcamos que la mano de obra hace parte del costo del producto, ¿cierto? Porque eso antes era pues como por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo pongo la plata y eso se hace solo. Incluso hay unos libros de literatura muy bonitos, yo no sé si los han escuchado, es un autor que se llama, es un autor inglés, se llama Ken Follett. Él tiene unas trilogías, hay uno que se llama El invierno del mundo, que son pues por unas cosas. Hay uno de ellos, la primera parte cuentan cómo era la historia de los mineros en Inglaterra. Muchachos, miren, yo no sé qué tan sensibles son ustedes con los niños, yo soy muy sensible porque tengo una. Cuando empecé a leer ese libro, me puse a llorar porque contaba la historia de niños, yo 10 años, yo no quería cumplir 10. Porque cuando cumplían 10, tenían que mandar a los socavones de la mina, y entonces era oscuro, entonces ellos se metían así, tenían que bajar como en un ascensor, pero pues, nada tecnificado, unas tablas ahí que se puede explotar, en metros y metros el fondo de la tierra, y ya de ahí, como eran tan chiquiticos, podían entrar como en los túneles, y cuando pues como el carrito que son como riel, que están como en ferrocarril, en rieles, son carros pequeños de la mina, se averiaba, eran las manitos de ese niño de 10 años, que a oscuras trataba de desbarar eso. Muchos niños ahí quedaron amputados, pero eso no le importaba, porque eso finalmente eran los pobres que ponían sus manos. Pues, es como se perdió una mano de un pobre que se podía perder, que tengan otro, que tengan otro. ¿Listo? Entonces Max, por ejemplo, que dijo, venga, no. Entonces miren todo eso y a ese pelado nadie le paga nada, o sea, no hay nada, no hay un reconocimiento, que ahí está el valor pues como de la mano de obra. Entonces ahí la historia es más larga, pero yo las voy a parar ahí, porque les trae varios recursos escasos. Los recursos naturales y la tierra, el capital financiero, el capital entendido como los activos que necesitamos para operar, y la mano de obra. ¿No les parece que eso es muy bonito? Pero entonces, ¿dónde aparecen las finanzas? Facilísimo. Es que todo eso, ¿quién paga el salario? Pues con dinero. ¿Y con qué hago las inversiones? Pues con dinero. ¿Y con qué compro los recursos naturales? Pues con dinero. Entonces entendimos que el dinero era una ciencia que iba transversal a la gestión de los recursos escasos. Entonces ahí aparece el dinero como una ciencia hijita de la economía. Ya les vuelvo a actualizar esto. Listo, muchachos. Entonces, una materia como esta, como es diagnóstico financiero, que es nuestro apellido, es el tema. Pero vamos a parar de las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Es administrar el dinero. En términos de, pues como de administrar el dinero, es importante que tengamos en cuenta que eso no solamente aplica a las empresas, sino que también aplica a las personas. Ahí hablaríamos de finanzas. Cuando es una empresa, finanzas corporativas, y cuando hablamos de las personas, serían finanzas personales. Pero entonces entender que tengo un dinero, o sea, ustedes todos los días toman decisiones financieras, cuando van al kiosco y dicen, ¿a cómo la porción de vino? A 4.500 y la de mango a 3.000. Ah, de la de mango. Entonces ahí están haciendo gestionar su recurso escaso. ¿Listo? Entonces, las finanzas nos van a afectar decisiones en cuanto cómo en las empresas, cómo incrementar el dinero de quien aporta la plata, pues el inversionista, cómo invertir ese dinero para obtener ganancias, cómo podemos reinvertir las ganancias del negocio, dónde debemos financiarnos,
Cuando hablamos de personas, entonces, ¿cuánto dinero debo gastar de mis ingresos? ¿Cuánto debo ahorrar? Si debo invertir o no, ¿cómo me voy a financiar? Entonces, miren que las dos son de diferentes sujetos. Uno es a empresas, otro es a personas, pero básicamente son tres decisiones. En qué invertir, cómo financiarme y qué hago con las ganancias. ¿Listo? La economía, si esto pasa, perdón, las finanzas. En este caso, pues yo me voy a focalizar en las finanzas corporativas, que son las que convocan a este curso, ¿cierto? Entonces aquí hay varias definiciones. La primera, se ocupa de la adquisición, la inversión, el financiamiento y la administración de los bienes. ¿Listo? Otro, se enfoca en las decisiones que las empresas toman respecto a los flujos de caja. Se refiere a las tareas que realiza el gerente financiero de la empresa. Si me llegan a preguntar cuál es la que me parece más, pues como más cercano, sería la segunda. O más fácil de como de entender. Son las decisiones que tomamos con mi flujo de caja. Muchachos, yo en este momento, pues no tengo billetera. Yo me voy a meter los bolsillos y digo, ay, no tengo nada. Listo. Voy a salir de esta clase y voy a almorzar. Eso es un gasto. Como no tengo nada, voy a suponer que no tengo en el celular la app, pues las tengo. Una opción es decirle a Amparito, Amparito me va a financiar, te pago mañana. Amparito me puede decir, ay, sí, no, ¿y a qué tasa de interés? Pues creo que no, al 0, ¿listo? O me puede decir, sí, creo que al 2. Entonces ya empiezo a definir, si a mí me da el dinero para pagar el 2% de interés. ¿Listo? Entonces miren que es decisiones que vamos a tomar cuando yo pongo en consideración el flujo de caja que tengo. Y eso aplica tanto, ya saben, como para empresas como para, como para las personas. Segunda modal, entonces, todas las decisiones que tomamos al interior de las empresas tienen implicaciones financieras. Miren, muchachos, hasta despedir una persona. Cuando yo digo, la voy a despedir a ella porque me cansé de verla, entonces te empiezo a decir, digo, ¿hace cuánto hice en la compañía? Hace 30 años. Término fijo, indefinido. Indefinido. ¿Alguna falta? No. Ay, entonces yo me excusa con la indemnizo. Es despedirla me implica una decisión, un tema financiero de recursos. Por ejemplo, yo vendo alfajores, eso es invento, y vendo brownies. Pero yo veo que los alfajores tienen más rotación, el brownie es más lentito. Voy a sacar el brownie del portafolio de productos. ¿Esa decisión tiene una implicación financiera? Sí, claro. Hay unos clientes a los que les voy a decir, no, yo sé que les encanta mi brownie, pero no los voy a hacer. Listo, me toca convencer, para que esa venta no se me pierda, más para convencerlos. Y eso va a implicar un ejercicio de mercadeo que tiene implicaciones financieras. Todas las decisiones que afectan las finanzas de la empresa se consideran como decisiones de finanzas corporativas. ¿Entendemos la afirmación? Todas las decisiones al interior de una empresa tienen implicaciones financieras. Y todas esas decisiones que tienen algo que ver con el recurso escaso, con el dinero de la compañía, son la preocupación de las finanzas corporativas. Listo, es como el trabalenguas que dice la moral. Muy bien. En ese orden de ideas, ¿qué vamos a decir? Ay, Jesús, ya me puso nervioso. No. Indefinir y liquidar es lo mismo. No. Por ejemplo, yo tengo un profesor que lo contrata un año. Listo. Y ya al final de año se le vence el contrato, y yo lo que hago es liquidar las condiciones de las vacaciones, pero otra cosa es indemnizarlo porque yo lo despedí sin justa causa. Listo. ¿Qué son las finanzas corporativas? Entonces, están relacionadas con las decisiones financieras que se toman al interior de una empresa y tienen como fin lograr el objetivo básico financiero. El objetivo básico financiero es un tema del que yo les voy a hablar en la próxima clase, pero para que tengamos esas palabras en nuestra mente.
El objetivo básico financiero en cristiano es hacer rico a inversiones. Es decir, que cuando yo tome una decisión financiera, que ya sabemos que las decisiones hacen parte de lo que le interesa a las finanzas corporativas, esa decisión lo voy a hacer más rico al inversionista. Muchachos, yo no sé si ustedes estuvieron enterados en la garrotera entre el grupo, bueno, entre el GEA y los Gilinski. No, pues mira, esos Gilinski deben haber estado agarrados del pelo porque vinieron a Bancolombia, algo pasó en el pasado, y ellos prometieron. Y entonces, eso fue como en 2021, lanzaron una OPA para comprar acciones de la empresa. Entonces te invento, que no recuerdo bien las cifras, imagínate que la acción empezaba en 29.000 pesos, imagínate que son 35.000. ¡Oh! Entonces uno decía, ¿qué? ¿Se la vendo? Pues uno que era una inversión chiquitito, que se para ir una paquete de acciones, ¿no? Realmente lo que el man quería, lo que el grupo de Lindsay quería era dañar el broker. El broker era el grupo Bancolombia, tenía acciones en el grupo Nutresa y tenía acciones en el grupo Argos. ¿Listo? Y así todas entre todas. Entonces lo que quería era tener una participación importante para dañar ese broker. Eso fue una garrotera tremenda porque luego lanzó una otra postura, luego una de empresas más cara, o sea, eso era casi una es una oferta pública de acciones, donde yo digo, venga, yo quiero comprar acciones por esa compañía. Se cierra la negociación y la gente que quiera le vende las acciones a esta persona. Este año, que fue ya va por el éxito, pero que ya es otro grupo, es un grupo casi. Pero este año, cuando fue la entrega de informes a los inversionistas del grupo de Argos, no recuerdo bien si fue de Argos o de Bancolombia, el gerente, que fue presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, y se paró y dijo que por favor no pelearan más, que iban a acabar con las empresas, que paz, que fea, que chip, porque realmente sí iban a acabar con las empresas. Entonces la gente decía, ay, esperemos a Gilinski. Entonces los pequeños inversionistas estaban ofreciendo por muy buen dinero las acciones, la gente estaba vendiendo a manos llenas. En algún momento a las empresas pues, o sea, yo soy Argos. Están diciendo que nosotros las están haciendo 40.000. ¿Cómo le voy a decir a la firma, a la junta directiva de Argos que yo no voy a comprar estas acciones si son en 40? No a venderlas. Eso es un daño patrimonial. El tema terminó en que el IKEA se reunió y dijo, le entregamos la empresa. Pues como calma, bebé. Bancolombia no, o sea, no se la voy a dar. Yo le doy la empresa. Quedamos tranquilos. Ya la empresa no hace parte de lo que nos enseñamos como IKEA, sino que hace parte del grupo Gilinski y por detrás hay un montón de árabes dando la plata. Eso es la garrotera. Entonces, fíjense, cuando toman esa decisión, lo que están haciendo es salvaguardar el resto del enroque. Pues le cortaron la cuerda a una de las compañías para no irse toda al suelo. Ese es el objetivo básico financiero, no dañarle la riqueza al envejecimiento. Pero entonces ahí lo que del objetivo, porque él inicialmente sí quería Bancolombia, pero era un tema personal de hace 20 años. Pero finalmente tomaron esa decisión, lo que decimos del objetivo básico, fue porque los árabes dicen que la comida, pues supuestamente el día de mañana va a ser lo mejor por el mundo, y por eso ellos se lucharon al final, ellos dijeron, no queremos comprar la empresa, pero eso, pues, eso fue el objetivo final, a pesar de que cambiaba la idea de Gilinski. Y ahora van por el éxito, pero quién sabe si por dónde, porque ellos tienen mucho dinero. Has tocado un tema que es muy relevante. Digamos que es un tema más de geopolítica, porque es que Oriente, y eso no solamente los árabes, sino también los chinos, están altamente preocupados por la seguridad alimentaria. Y donde ven potencial de inversión y de seguridad alimentaria es en toda Latinoamérica. O sea, de hecho, yo ahí en otro material les muestro una parte que hay un video, que es la nueva ruta de la seda de los chinos. Los voy a dejar para que ustedes lo vean, si es de su interés. Los chinos y los árabes están comiendo el mundo. En este momento los chinos. Y hay un libro muy bacán que se llama El arte de la guerra. Sin una sola bala
esos manes están cautivando el resto del mundo por el tema de lo que tú hablas, la seguridad alimentaria. Entonces, claro, en principio, claro, cuando era un tema personal, pero claro, vieron la preocupación de los árabes frente a la seguridad y venga que siempre queremos la de la comida, ¿cierto? Y pasa en Chile, miren, yo no sé si recuerdan la materia, los chilenos empezaron la vacunación pues, para el COVID, primero que todos nosotros. Era la vacuna de Sinovac, la China. Pero eran vacunas a cambio de granos, sorga, o sea, todo eso, trigo, porque es la preocupación que tienen los chinos. Y esos manes, es que ese video es súper bacano, si me da, es súper muy largo. Ellos me empiezan contando cómo la están estructurando, entonces pasan trenes súper guau por Europa, están haciendo unas inversiones gigantes en África, porque también el tema de minería y alimentación, Latinoamérica se les volvió súper poco a los chinos. Entonces, cuando Estados Unidos queda sin gobernanza, pero eso es mi apreciación. Cuando llega Donald Trump al poder y pelea con los chinos, deja al mundo sin líder mundial. De hecho, no tenemos un líder mundial. El ejemplo fue la pandemia, la mayoría de los preocupaciones abajo son líderes. Porque, a ver, Estados Unidos, Donald Trump nunca ha sido un líder. Tampoco lo ha sido Biden. En Alemania estaba Angela Merkel, que después se fue en plena carretera. Pues, porque ella se fue tranquila a mercar ahí a los mercados alemanes, pero no tiene un líder. En Inglaterra, que es el otro país importante, ahí está Boris Johnson, que era más loco que volverlo a repetir, o sea, no hay un líder mundial. Y los chinos están calladitos, diciendo a la gente pobre, yo te vacuno. Entonces, mientras las grandes potencias estaban diciendo, necesito vacunas para inyectar, mira, mucha gente de Colombia no está viendo por la vacuna. Aquí estábamos más o menos así de apellido. Aquí, pero los africanos estaban llevados. Y llegaron los chinos y dijeron, tranquilos, mis amores, que hay que hacer los chinos y los árabes. Porque ellos tienen un interés. Entonces, miren, acuérdense que no soy petrista. Pero cuando Petro dice, ve, es que voy a sentarme con los chinos, internamente yo digo, vaya mi amor, sí. Pues, es que nos va a empeñar al comunismo. ¿Es en serio que vamos a pensar así? Pues, entonces, ¿qué le vamos a ir a decir a Estados Unidos y Estados Unidos han visto la guerra? La guerra nos jodió, porque además lo que están afectando ahí en Ucrania es el granero del mundo. Es una cosa muy grave porque aquí uno nunca se da cuenta. Nosotros nos dimos cuenta que el pollo es lo más caro, porque para alimentar al pollo, todo se venía más caro porque estaba bloqueado por la guerra. El pollo es lo más caro. Eso fue lo que nos dimos cuenta. Entonces, ya no pollo, tráiganme un chicharrón. Pero los africanos estaban muriendo de hambre, estaban muriendo. Miren, el primer buque lleno de comida que salió de Ucrania tuvo que salir salvaguardado por la ONU para poder sacarlo y que pasara por lugares seguros sin que lo bombardearan. Porque donde lo bombardearan, la crisis alimenticia va a ser muy pesa. Pero de eso nadie lee, eso nadie nos cuenta. Entonces, eso que está diciendo es muy estratégico porque finalmente es la geopolítica del mundo. Y, miren, hay cosas como estas. A partir de la guerra, los precios de los alimentos se incrementaron. Los rusos cerraron la llave de la tubería del gas para matar a los europeos, porque los europeos consumen el gas ruso. O sea, ahí hay una tubería. O sea, miren, y Estados Unidos, y todo la guerra se da porque Ucrania quiere ser parte de la OTAN. Y la OTAN lo que le está diciendo es, ¿qué le mandan pues unas balitas, sí, pero la OTAN no vas a hacer, no. El mundo le dio la espalda a Ucrania. Entonces están diciendo, sí, todos, fuerza, Ucrania, fuerza. Pues, perdóneme la expresión, qué manada de caspa. Pues sí, es como le dan fuerza a Colombia, uno poniendo el muerto. Pues así es muy bacano, solo por allá viendo los cinco y otro poniendo el muerto. No, pues sí, fuerza a Ucrania, otro muerto, ¿verdad? Fuerza a Ucrania. Pero es que de eso no se trata. Y esa de Ucrania, la OTAN los denunció, la OTAN ya les digo que no entra. Pero de ahí va,
favorece a tus alumnos. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí lo entrego, porque acá también entregar valores. Entonces, ¿yo qué digo? Pues, era la negociación más sana. Obligaron a quitar los porcentajes que tenían de las otras empresas. Pero hasta para el grupo, era lo mejor. Y era mejor porque Era lo no mejor. se movían las acciones durante mucho tiempo. Nada, y la gente pues, se sentía muy devaluada, además, porque además, ¿qué fue lo que pensaba cuando dijiste al principio? Pues su acción vale mucho, pero ya no se la quieres pagar. Yo voy a pagar 35, voy a anotar el número, 35.000, ¿se cuánto le están dando por esa acción? Ya 30.000, ay, María. En cambio, yo sí de valor. Así empezó la ganancia. Muy bien. Ay, no, me tiene que pagar, ya vieron. Ay, bueno. Les voy a contar esto para que terminemos y este es el tema, se nos pone la pena. Listo, entonces nosotros en finanzas corporativas nos vamos a parar en dos áreas del conocimiento. Para que nos vayamos, como por qué de la economía, pues por eso. De la economía vamos a ver dos principios. El principio de escasez y el principio de racionalidad. La escasez hace que los productos tengan precio positivo. Y ustedes me dirán, ¿hay precios negativos? Claro, están muy chiquitos, pero en la pandemia el precio del petróleo tocó precios negativos, porque como las empresas pararon, no se necesitaban pues, petróleo, los futuros sobre el petróleo no tenían que descansar. Está el principio de racionalidad. Todos cuando invertimos queremos ganar en la mayor tasa. Queremos cuando competimos en una maratón, queremos ganar. Entonces uno dice, voy a competir esa maratón. Pues, no, todos ahí vean. No falta pues la milagros que dicen lo que se haga ganancia. Pero el que va de verdad es que va a competir. ¿Listo? Sin embargo, la racionalidad tiene un limitante. Nosotros somos racionales limitados. Limitados a la información. Y eso lo podemos ver en la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar la pandemia? Nadie. Pues yo me acuerdo todavía febrero de 2019, de 2020. En febrero de 2020, pensando que va a ser Semana Santa. Pues los dos chinos puertos unidos, ahí les pasa eso por puertos. Vámonos para casa. Inicialmente era por 15 días, y eso se alargó, se alargó, se alargó, y uno veía morir gente. De la economía vamos a comprender el entorno económico y cómo ese entorno afecta las finanzas de la empresa. Y vamos a entender el análisis estratégico del negocio. Hay que decir que esa primera parte de lo que les estoy hablando será nuestra primera parte del proyecto de datos. De la contabilidad vamos a hablar de la información financiera que llega de los reportes contables. Por eso yo les decía, yo acá no voy a contabilizar, pero esas dos áreas del conocimiento van a ser mi insumo para poder tomar decisiones financieras en la empresa. ¿Listo? Voy a dejar acá, no me pueden poner esta parte abierta. Nos vemos la próxima clase. Vayan en paz y no pequen más. Que tengan un excelente día.